Vamos a escuchar las declaraciones de los abogados de Comando con Venezuela tras reunión en la ONU por secuestro de Juan Pablo Guanipa y la ley de amnistía. Vamos a escuchar a Omar Moratosta, abogado asesor del Comando con Venezuela, y Orlando Moreno, coordinador nacional de 20 Venezuela, tras esta reunión de la ONU. Hoy hemos venido a una reunión con el equipo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en representación del Comando con Venezuela, de 20 Venezuela y de los presos políticos ya excarcelados y que todavía están injustamente detenidos de manera arbitraria en muchos centros de reclusión en el país. Ha sido una reunión interesante, hemos debatido varios puntos, hemos hecho saber nuestra posición irrestricta acerca de la defensa de los derechos humanos y garantías inherentes a la persona humana de todos estos seres que se encuentran depositados en esos sitios sin haber cometido delito alguno. Hemos establecido que evidentemente no entendemos cuál es el patrón que se utiliza para estas excarcelaciones, que siguen siendo excarcelaciones porque las personas que salen están supeditadas a medidas cautelares que limitan el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, además de lo previsto en los tratados internacionales. Entonces no entendemos cuál es, la dinámica que se está utilizando en estos momentos con respecto a eso. Nosotros hicimos desde hace muchísimo tiempo una solicitud de priorizar sobre todo a las personas que están enfermas, muchos de los cuales todavía permanecen detenidos injustamente y que necesitan regresar al lado de sus familias para obtener el tratamiento adecuado a las patologías que se han convertido en problemas que atentan contra su vida dentro de esos sitios de reclusión. También hemos hecho señalamientos en otras oportunidades de que menores de edad incluso han estado y están detenidos. Eso es un escándalo, tienen que estar en libertad. Las mujeres que todavía se encuentran en esos sitios de reclusión injustamente por haber defendido incluso a su familia, a sus hijos. Esto tiene que cesar y hemos hecho señalamientos muy importantes al respecto de esto. Otra cosa muy importante que ustedes deben entender. Nosotros consideramos que el tema de la ley de amnistía no era necesaria para resolver estos problemas y estas detenciones arbitrarias, porque así como existió en un momento determinado la orden de encarcelar a estas personas de manera arbitraria, violando el debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de inocencia y todas las garantías procesales y constitucionales a lo largo de estos años, cuya cúspide de maldad fue el impedirles la defensa privada, el acceso a sus familias desde el primer momento de la detención y el acceso a sus abogados de confianza, lo cual, por cierto, no es un favor. Es un derecho constitucional que recoge nuestro ordenamiento jurídico como producto de los tratados internacionales ratificados por la República. Entonces, hay remedios procesales, mecanismos procesales que pueden resolver esta situación expeditamente. Se puede llegar a sobreseimientos, se pueden llegar a revisiones de condena, a solicitar las nulidades, con todas las consecuencias que eso obviamente va a generar, que son las penas accesorias y todo esto que estuvo, rodeando cada uno de estos casos. No es necesariamente obligar a que las libertades dependan de una ley que no se sabe todavía al día de hoy el contenido. Ustedes y el país y el mundo evidentemente ha estado pendiente de este asunto, en donde no se conoce el articulado y los proyectos que han rodado por allí no cumplen los estándares internacionales, porque no se garantiza ni la reparación a las víctimas, ni el reconocimiento de responsabilidad de las personas que hubieran estado involucradas en las violaciones de derechos humanos, ni tampoco la garantía de no repetición. Los pilares fundamentales de cualquier democracia se sustentan en la separación de poderes y la justicia es uno de ellos. Sin justicia y con impunidad nunca avanzaremos como sociedad. Si lo que se busca es el reencuentro, nosotros estamos aquí dispuestos a seguir trabajando y aportar nuestro granito de arena, la información que poseemos para proteger la vida de todas y cada una de esas personas que aún continúan detenidas en esos centros
digamos, de detención cuando no han cometido ningún delito. Y lo que es peor, presuponer en un instrumento tan importante que supuestamente debería buscar la paz y la concordia, de que las personas de entrada son los responsables de la violencia política que ha ocurrido en Venezuela desde 1999 hasta esta fecha, es poco menos que escandaloso. Eso no puede permitirse porque lejos de encontrar a la sociedad venezolana, yo creo que crea un escozor entre las partes. Eso no debe ser así. Además, perdonarte, como han dicho por ahí algunos personeros, perdonar los delitos de personas que no han cometido ningún hecho punible y que queda su dignidad, digamos, de alguna forma en entredicho, porque decir que ellos son responsables para después decir, te los vamos a perdonar, pero para que te portes bien en esta oportunidad, porque si no te portas bien, volverás a lo mismo, no me parece una solución. Yo creo que si realmente estamos buscando un clima de concordia en el país y queremos avanzar como sociedad hacia una transición que reinstitucionalice Venezuela, que cree las bases de una democracia fortalecida y que, por supuesto, los pilares fundamentales tienen que ser la separación de poderes para que haya justicia y todos seamos iguales ante la ley. Eso es lo que hemos venido el día de hoy a pedir. Obviamente estamos muy pendientes de las excarcelaciones que han ocurrido todos estos días, de las condiciones que no entendemos, que son en un caso de una forma y en otros casos similares de otra manera. No atienden a ningún patrón que conozcamos nosotros, eso nos llama poderosamente la atención, pero vamos a seguir haciendo el monitoreo de toda esta situación y colaborando con instituciones como las Naciones Unidas para que se preserve la vida y los derechos humanos de todas estas personas. ¿Cuál fue la receptividad? ¿Cuál fue la receptividad de esta reunión por parte de las personas del Alto Comisionado? Bueno, hemos sido muy explícitos en los planteamientos, han sido, bueno, recibidos con mucha atención por parte de las autoridades, digamos, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, pero yo quisiera que sobre este particular específicamente del tema desarrollado de los derechos humanos, las cifras y todo esto que tiene que ver con las recientes excarcelaciones, pues el compañero Orlando Moreno, coordinador nacional de derechos humanos del Partido 20 Venezuela, hable con ustedes sobre eso. ¿Cómo analizar jurídicamente lo que ocurrió el día de ayer con Juan Pablo Guanipa? Bueno, caramba, yo muy poco he visto de ciertos detalles. Lo que sí entiendo es que él no incumplió las medidas cautelares que se le impusieron, porque dentro de las medidas cautelares que yo sepa, él no tenía ninguna prohibición de expresarse libremente ni dar declaraciones. Si ese fue el motivo por el cual se le revoca digamos, la medida cautelar, bueno, en mi criterio no se ajusta a las previsiones porque él no incumplió en ningún momento con eso. Otra cosa hubiese sido que expresamente le hubiesen dicho, cuestión que tampoco existe, digamos, dentro de las medidas cautelares, que no puedes hablar con los medios ni hablar de tu caso. Pero bueno, en todo caso, si eso hubiese sido así, yo lo pudiera comprender, pero es incomprensible. Tampoco es comprensible el caso de Perkins Rocha, que estando en igualdad de condiciones de otros presos políticos ya escarcelados, entonces a él simple y llanamente se le da un arresto domiciliario con apostamiento policial, con un brazalete en el tobillo y la prohibición expresa de hablar, de publicar fotos, de expresarse luego de este encierro injusto que lo ha mantenido alejado de su familia durante todo este tiempo sin haber cometido ningún delito, solo haberse pronunciado por la defensa del ejercicio de los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano y el rescate de la institución del voto como mecanismo para resolver pacíficamente la crisis en Venezuela de una manera democrática. Bien, palabras del abogado Omar Mora Tosta, abogado de la organización política 20 Venezuela. A continuación vamos a escuchar palabras de Orlando Moreno, él es coordinador nacional de 20 Venezuela, quien asistió a esta reunión del día de hoy. Buenos días, gracias a todos los medios de comunicación por la convocatoria. Esta reunión que hemos tenido la hemos decidido después de estar
un año y más de 6 meses en resguardo, en la clandestinidad. Hemos dado un paso para seguir acompañando a las víctimas que hoy se encuentran aún secuestradas por el régimen de Nicolás Maduro y por el régimen, en este caso, que lidera Delcy Rodríguez. Ahora bien, nosotros, a pesar de que somos parte de la estrategia del Comando con Venezuela, nosotros hemos atendido caso por caso y se lo hemos hecho saber a la oficina del Alto Comisionado de casos, por ejemplo, que hemos documentado, no solamente casos de los nuestros de 20 Venezuela, sino también casos de la sociedad civil. Pero quiero hacer un énfasis en cuántas personas hoy han sido secuestradas desde el año 2024 hasta la fecha. De 20 Venezuela tenemos 192 personas que fueron secuestradas por el régimen después de el presidente electo Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. De Primero Justicia 61, de Voluntad Popular 42, del Comando con Venezuela, gente cercana y la sociedad civil 31, de Encuentro Ciudadano 21, de Acción Democrática 19, de Un Nuevo Tiempo 8, de Convergencia 5, de COPEI 5, de Alianza Bravo Pueblo 3, de Somos Trujillo 3, de Gente Emergente 3, entre otros. Casos de la represión, casos de jóvenes que han estado en situaciones bastante lamentables, como es el caso de Gabriel Sánchez Piña, joven de 19 años, con trastorno de espectro autista, secuestrado y recluido en zona 7 de la PNB en Caracas, junto a su hermano. Casos del Sippenhaft, como por ejemplo la familia Guillén de Carabobo, donde fue detenida incluso una bebé de 2 años, el secuestro de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, presidente electo, de Meris Torres y Soris Gutiérrez, familiares del capitán Sequea, como parte de los casos que hemos nosotros revisado de manera muy exhaustiva. Cada uno de estos casos, quiero hacerle de su conocimiento, cada uno de estos casos para todos nosotros es sumamente importante, sobre todo el de Maikelis Borges, que fue también secuestrada, casos del Sippenhaft, cuando tenía 2 meses de embarazo, sometida posteriormente a desaparición forzada y trasladada al INOF, donde dio a luz estando privada de libertad. Hoy su hijo recién nacido permanece con ella bajo custodia del Estado. Estamos haciendo seguimiento día tras día, caso por caso, porque para nosotros es importante la liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles, militares y policías. Hago referencia a los policías metropolitanos, porque antes del 24 también había presos políticos y por eso nosotros hemos seguido caso a caso. ¿Por qué? Porque la ley de amnistía, y eso lo decía nuestro doctor Omar Mora Tosta, así como hubo una llamada para secuestrar a gente inocente, también puede haber una llamada, ese mismo teléfono, para liberar a presos políticos. No se necesita una ley de amnistía, ni discursos en un parlamento que nadie les cree, ni mucho menos de absolutamente nada que tenga que ver con estas personas. Es una llamada y por eso le agradecemos hoy en día a la administración de Donald Trump, porque ha sido enfática en liberar a todos los presos políticos, y es aquí donde estamos nosotros como otro factor más de la sociedad civil, haciéndole seguimiento caso por caso. Policías metropolitanos, militares aún secuestrados, miembros de 20 Venezuela aún secuestrados como Juan Freite, casos de personas que han sido, que están enfermas como el caso de Juan Iriarte. O sea, son personas que deben ser liberadas inmediatamente para ser atendidas en un centro médico de confianza. ¿Cuántas personas han sido encarceladas desde el 8 de enero? Entre las que quedan detenidas y cuántas personas encarceladas. Nosotros hemos compartido bases de datos con las distintas organizaciones de derechos humanos. La cifra que maneja, en este caso, Foro Penal, que las compartimos, 644 personas siguen detenidas por motivos políticos, entre ellas 185 militares, 459 civiles, un adolescente, 80 mujeres y 564 hombres hoy en día. Tenemos una cantidad importante de presos políticos también del comando, también escarcelados. Quedan 40 presos políticos de 20, de más de un universo de 120, igual del comando con Venezuela. Orlando, ¿se han visto detenciones arbitrarias en este mes de febrero, en estos primeros 9 días? No hemos tenido conocimiento, pero en el mes de enero sí. Creemos que son tal vez algunas detenciones un poco aisladas, porque no responden tal vez a una línea por parte del régimen, pero igual le hemos hecho saber al alto comisionado, a los funcionarios del alto comisionado,
que cada una de estas personas deben ser liberadas inmediatamente porque obviamente el contexto de secuestro está dentro del marco de secuestros arbitrarios y detenciones políticas. Venezuela de Guanipa. De si está siendo trasladado a Maracay. La información que tenemos de nuestro compañero Juan Pablo Guanipa es que al ser secuestrado el día de ayer está en Maripérez en este momento, así que desmentimos la posición del fiscal del régimen Tarek William Saab, que claramente ha dicho que Juan Pablo está en su casa. Tenemos la confirmación que se encuentra aún en Maripérez, así que queremos y exigimos la libertad inmediata, no solamente de Juan Pablo Guanipa, sino de todos los presos políticos. ¿Tienen conocimiento también si ustedes han sido convocados de alguna manera a participar en el debate sobre la ley de amnistía y si no es ese el paso que ustedes consideran necesario, ¿qué debería hacerse en este punto para avanzar en los cambios en Venezuela? A ver, hemos sido bastante enfáticos. No se necesita una ley de amnistía para liberar a presos políticos. Ellos no necesitaron ninguna ley para secuestrar a nadie, simplemente dieron la orden y lo hicieron. Y lo hemos dicho. Cada miembro del régimen tiene un preso político que busca beneficiarse de alguna u otra manera para los delitos que han cometido. Aquí tiene presos políticos desde ministros, desde la alta cúpula del chavismo, aquí tiene presos políticos, diputados, concejales, hasta líderes de calles tienen presos políticos. Deben ser liberados inmediatamente y no usarlos como ficha de canje. Orlando, entiendo que ustedes dicen que la ley de amnistía no es necesaria para estas liberaciones, pero ¿cree que una vez que sean aprobadas cambia la condición, por ejemplo, de quienes tienen medidas cautelares? ¿Deberían ser borradas estas medidas cautelares, todos en libertad? ¿Esta ley de amnistía cambiaría la situación de ellos? Absolutamente tiene que ser, tiene que haber una libertad plena para cada uno de ellos, como le decía el doctor Omar, tiene que haber libertades plenas y resarcir los daños que le causaron a estas personas. Fueron años de terror, fueron años de tortura que estas personas estaban allí recibiendo en el helicoide y de distintos otros centros de tortura. Estamos hablando... Esto no está contemplado en la ley que plantearon en la Asamblea Nacional. Sí, bueno, por eso mismo. Yo creo que la presión de la sociedad civil, la presión nuestra debe seguir en ese sentido. Liberación de todos los presos políticos, porque si revisamos algunos rumores que nos llegan, porque realmente no sabemos el contenido de la ley, si revisamos algunos rumores, realmente vemos que ningún militar o policía metropolitano pueden estar dentro de esta ley. Y también tenemos que anunciar y comentar que también existe una lista negra de la sociedad civil, una lista negra de militares, que nadie sabe por temor aún. O sea, hay amenazas todavía en Venezuela. Y hay que decirlo, sin cortapisas, hay que decirlo por la calle del medio. Invitamos a toda la gente a denunciar los atropellos que han recibido por parte del régimen y comenzar a denunciar. Nosotros queremos ser muy enfáticos. Ninguna ley de amnistía borrará los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y por eso estamos aquí. Pero también se habló... otras instancias, aparte de venir aquí a la sede de la ONU, van a acudir a otras instancias internacionales para hacer estos mismos planteamientos que han hecho el día de hoy. Lo hemos hecho, es más, le hemos invitado como parte de esta presión internacional, hemos invitado a la misión de determinación de los hechos de la ONU para que también se acerque o que entre en Venezuela para revisar cada uno de estos hechos. Y lo que queremos hacer es ir a acompañar a las madres y a los padres y a los familiares a las cárceles, porque esta decisión es por esos guerreros que están allí a las afueras, que tienen más de 20 días haciendo presión para la liberación de todos, no de un grupo, de todos los presos políticos. Se plantearon también las restricciones que tiene María Corina Machado para regresar al país, al igual que otras personas que están actualmente en el exilio, y también el debate ha incluido a distintos sectores de la oposición, como la bancada Libertad, que están debatiendo sobre temas de derechos políticos y reinstitucionalización. ¿Ustedes se van a sumar a ese debate? ¿Han sido convocados? No hemos sido convocados, vamos a evaluar cada uno de los pasos que vamos a... Pero lo que sí está claro es que vamos a acompañar a los venezolanos, como lo está haciendo María Corina en este momento, mientras estamos hablando, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también entregando un documento como este que entregamos aquí y haciendo énfasis en cada uno de los casos, policías, militares y de la sociedad civil que aún quedan tras las rejas, no solamente en Caracas, sino también en el resto del país. ¿Y el regreso a los exiliados? ¿Qué? También el regreso del exiliado. María Corina. Absolutamente. Mira, María Corina está haciendo un trabajo encomiable en la comunidad internacional y ella misma va a decidir cuándo es hora de acompañar a los venezolanos dentro del país. Parte de las observaciones que ustedes tienen también a la ley de amnistía, de alguna manera ustedes también han hecho la observación del tema de la reinstitucionalización, de nombrar nuevos poderes
Vale, bueno, eso lo puede responder también el doctor Omar, pero lo que yo puedo analizar es que toda democracia tiene que estar conectada con la república, con poderes independientes. Hoy en día hay una estructura criminal en todos los ámbitos, incluyendo la defensa pública, que son abogados públicos, porque no dejaron defensa privada, de quedarse callados. Tienen una orden de quedarse callados. O sea, estamos hablando de que la estructura criminal está prácticamente trabajando para que estas personas se sigan cometiendo crímenes de humanidad. Omar. Sí. Bueno, Quería además agregarle con el tema de la restitucionalización, ¿en cuánto tiempo debe hacerse esto además? Si esta restitucionalización por parte del Estado, ya sea a través de la Asamblea Nacional o a través de una negociación política, debe hacerse en el corto plazo. Bueno, definitivamente que el país reclama la situación que tiene actualmente el país, pasa porque mientras más rápido se dé en paz, en orden, una transición hacia la democracia absoluta con separación de poderes, evidentemente esto pasa por la reinstitucionalización y por la renovación de los poderes públicos en pro de conseguir la paz en el país. Pero además, yo debo agregar, es nuestro criterio que para conseguir la paz en el país, para buscar la concordia en los venezolanos, tienen que ser derogadas conjuntamente con la aplicación, si es que ese va a ser el mecanismo de la ley de amnistía, leyes que atentan contra los derechos humanos de los venezolanos, de estas leyes que han sido últimamente promulgadas y son la base de la mayor parte de las detenciones arbitrarias de las cuales están siendo víctimas las personas que actualmente están en los centros de reclusión. Entonces yo creo que si realmente hay la voluntad de cambiar, de rectificar, pues bienvenida sea y que se hagan todas estas, estas cosas que son única y exclusivamente una decisión política. La decisión que encarceló a todas estas personas fue política. La decisión que tiene que liberarlos es política. Esto no es jurídico, esto es un tema político y como tal tiene que haber disposición. Y si la hay, pues bueno, con el favor de Dios irán solventándose las cosas en Venezuela y nosotros estamos ganados a trabajar a brazo partido para que eso ocurra y para que regrese la justicia en igualdad de condiciones para todos en este país. El debate sobre el tipo de falta de el presidente Nicolás Maduro en este momento para hacer un llamado a elecciones, ¿cuándo debería hacerse? Caramba, esa área política sí no me comprende a mí, pero sí les puedo decir que las soluciones a todas las situaciones que están ocurriendo en el país están dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es taxativo con respecto a cada uno de esos temas. Entonces, allí están las soluciones. Aquí lo que hay que aplicar es lo que dice la ley. Punto. Bien, eran palabras del abogado Omar Mora Tosta y el dirigente. Muy bien, hemos escuchado entonces las palabras del abogado de Comando con Venezuela, Mora Tosta, ¿no? Entonces él habló y dijo, Guanipa no incumplió las medidas cautelares que le impusieron y también habló sobre el caso de Perkins Rocha. Es incomprensible, ¿no? Es incomprensible que tenga que usar grillete, ¿no? Hoy Venezuela sigue en la mira del mundo. Organizaciones políticas y derechos humanos han denunciado que Juan Pablo Guanipa no incumplió las medidas cautelares impuestas y califican incomprensible tanto su nueva detención como el caso de Perkins Rocha, quien también enfrentó restricciones tras ser excarcelado. La petición de la libertad inmediata no solo es por Guanipa, sino por todos los presos políticos, subrayaron los líderes de la oposición. La situación en Caracas sigue siendo tensa y esta serie de hechos plantea más preguntas sobre el respeto y las garantías judiciales y los derechos humanos en el país, en un momento en el que el proceso de excarcelaciones y la búsqueda de una transición democrática parecen estar en un punto crítico. Seguiremos atentos ante cualquier desarrollo sobre el caso.